Niñas y niños, bienvenidos a un tema más en el área de comunicación, ¿ya? Eh, a lo largo de estas clases virtuales que les estamos dando, estamos desarrollando distintos temas y también estamos desarrollando, enseñándoles diferentes tipos de textos, ¿verdad? Empezamos por los textos descriptivos, los textos instructivos, ¿no? Los textos narrativos también ya lo hemos tocado, ¿verdad? Inclusive dentro de los textos descriptivos, ¿no? Describimos animales, hemos descrito personas, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar hablando acerca de los diferentes textos que corresponde en este año para ustedes, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad vamos a partir del siguiente texto y que corresponde también a un tipo de texto, ¿no? Que posteriormente vamos a descubrir de qué tipo de texto ya estamos hablando dentro de las diferentes clasificaciones que les estamos enseñando, ¿ya? Entonces vamos a leer, ¿no? Vamos a partir de la lectura del texto que está acá en esta lámina, ¿ya? A ver, vamos a leer. Y ustedes también vayan observando cómo está estructurado, ¿ya? Cómo está escrito, ¿correcto? ¿Ya? Para que finalmente descubramos algunas características principales de este texto, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar por el título, ¿cierto? Tiene un título. Y dice acá, Mi Perú, ¿no? Mi Perú, teniendo en cuenta pues que estamos cerrando ya el mes patrio, ¿ya? Y corresponde pues escoger un tipo de texto relacionado a este mes, ¿ya? Y dice así, Mi Perú es grande y generoso, desde Tumbes hasta Tacna la heroica, con el Titicaca y Machu Picchu majestuoso, fuiste la capital del imperio inca. Eres grande por tu tesoro, por tus recursos no explotados, los españoles se llevaron tu oro, nos dejaron marginados. Fueron Grau y Bolognesi que murieron, defendiendo del mal vecino su invasión. Nuestros héroes su vida ofrecieron, pues morir por la patria fue su pasión. ¿No? Anónimo. Chicos, aquí sería su pasión. Bien, a ver niños, he dado lectura a este texto y no sé si por ratos ustedes me han escuchado dar cierto énfasis, darle cierta tonalidad, ¿no? En algunas líneas, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Porque justamente este texto tiende a tener esa característica, ¿no? Del énfasis, ¿no? La melodía que le podemos dar a una de las líneas o al conjunto de líneas, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿qué característico o qué característica vemos acá en este texto, ¿no? Que las líneas no terminan en el final de la hoja, ¿no? Hasta cierto punto, una línea, ¿cierto? Y ahí sigue la siguiente y así, ¿cierto? Entonces, tiene un título, ¿cierto? Tiene un autor, en este caso el autor es anónimo, ¿verdad? Entonces, miren, tiene título, ¿cierto? Tiene autor, y vemos que hay bloques de texto, ¿no? Que nosotros lo llamamos párrafos, ¿cierto? Lo llamamos párrafos. ¿Por qué? Porque miren, hay un punto aparte, hay un espacio, ¿no? Notorio, para entrar al siguiente párrafo, hay un espacio y al siguiente párrafo, ¿ya? Pero en este tipo de texto, ¿no? Va a cambiar el nombre, ¿no? Ya no lo vamos a llamar párrafos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este tipo de textos, como ya ustedes se habrán dado cuenta, ¿a qué tipo de texto me estoy refiriendo? ¿O qué tipo de texto es este? ¿No? A ver, piensen un ratito, ¿no? Pero ya ustedes más o menos se están dando cuenta qué es, ¿no? ¿Qué tipo de texto es el que acabamos de leer? Bien, entonces este texto es un poema, niños, ¿ya? Es un poema, ¿correcto? Es un poema, ¿ya? Muy bien. Y hablando de los poemas, en la clase anterior, nosotros hablamos de las rimas, ¿no?
hablamos las rimas justamente, ¿por qué? Porque el tema de las rimas es como una introducción, ¿no? Para entender un poquito mejor la estructura, ¿no? De un poema, ¿ya? Decíamos que las rimas son aquellas palabras, aquellos sonidos finales, ¿no? Que semejantes o iguales, ¿no? Que suena parecido, ¿no? Limón, timón, ¿no? Limón, timón. Son palabras que riman. ¿Por qué? Porque los sonidos finales, ¿no? Suenan semejantes, suenan parecido, ¿verdad? Esas son las rimas. Entonces, esas rimas nosotros vamos a observar acá en este texto, ¿ya? Entonces vamos por partes. En primer lugar, este texto tiene un título, ¿ya? Este texto tiene un título, ¿ya, niños? Un título. Tiene un título, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más dijimos? ¿No? Que estos párrafos que nosotros conocemos no lo vamos a llamar así. Nosotros lo vamos a llamar estrofas, ¿ya? ¿No? Muy bien. Entonces, ese poema, ¿cierto? ¿Cuántas estrofas tiene? Tiene 1, 2, 3. Son las estrofas. ¿Correcto, niños? Son las estrofas, ¿ya? Entonces, un poema tiene título, tiene estrofas, ¿ya? Muy bien. Y también un poema tiene otro elemento importante. Esto, niños. Cada línea, miren acá, cada línea, ¿sí? Cada línea de un poema tiene un nombre, ¿ya? Cada línea de un poema se llama verso. ¿Ya, niños? Se llaman verso. O sea, en este primer párrafo, ¿cuántos versos hay? Hay un verso, ¿no? 2 versos, 3 versos, 4 versos. ¿Ya? Entonces, miren, un poema tiene título, un poema tiene estrofas, un poema tiene verso, ¿no? Tiene verso. ¿Y qué es un verso? Un verso, miren qué es un verso, ¿eh? Un verso es el conjunto de palabras, ¿cierto? Puede ser una palabra también. Entonces puede ser una palabra o conjunto de palabras que forma una línea de un poema. Miren, repito, un verso es la palabra, ¿no? O conjunto de palabras que forma una línea de un poema. Entonces, ¿cuántas líneas tiene este poema? Tiene 4 más 4, 8 más 4, 12. Tiene 12 líneas este poema. Por lo tanto, tiene 12 versos. ¿Ya? Este poema tiene 12 versos. Tiene 3 estrofas. ¿Ya? Por lo tanto, ya podemos deducir que es una estrofa. Una estrofa es el conjunto de versos, ¿no? Miren acá. Repito. El verso es cada línea de un poema. El verso, ¿no? La estrofa es el conjunto de versos. ¿Sí? Ahí está. Y el conjunto de estrofas, pues, constituye la totalidad de un poema. Pero acá hay algo más, niños. Hay algo más. Hay un elemento muy importantísimo en un poema. ¿Sí? La mayoría de poemas contiene rimas. ¿Ya? Contiene rimas. Y ya el tema de rimas, entonces, ya es conocido por ustedes. Entonces, ¿qué es rima? Yo voy a buscar, ¿no? Las palabras finales que tengan sonido igual o semejante, o escritura semejante también, las finales. A ver, vamos a ver. La palabra generoso en la primera estrofa, la palabra generoso, ¿con cuál palabra rima? Generoso, majestuoso. Observen, generoso, majestuoso, ¿correcto? Mira. Oso, oso. Ahí tenemos un elemento adicional que nosotros lo llamamos como rima, ¿cierto? Generoso, majestuoso. Y ustedes también se darán cuenta
ahí mismo, en esa estrofa, tenemos, mira, la terminación K y la terminación K. También, ¿no? También formaría parte de una rima. ¿Niños? Entonces, una rima no necesariamente van a terminar en un sonido igual, como majestuoso y generoso. También puede terminar en la última vocal también pueden ser iguales. Y también decimos que rima, ¿cierto? Bueno, ese tema de las rimas, más adelante, en otro grado, cuando ya estemos, vamos a ver que hay tipos de rimas, ¿no? Hay tipos de rimas. Pero, por el momento, lo dejamos ahí, ¿no? Que rima son estas dos palabras y rima también son estas dos palabras. Por lo tanto, miren, en esta primera estrofa tenemos versos y también tenemos que en cada verso hay palabras que riman. Entonces, la condición de un poema, pues también lo más importante que los versos tienen que rimar, ¿ya? Si este análisis que hemos hecho en la primera estrofa, también lo podemos hacer acá, ¿no? Decimos que aquí estos versos, ¿no? Aquí hay 4 versos más. Pero vamos a enfocarnos en las rimas. Miren, tesoro, oro. Miren, aquí hay 2 palabras también que riman. Miren, ahí están, riman, ¿cierto? Y también explotados con marginados. También son 2 versos que riman. ¿Me entienden? Miren, como ustedes se dan cuenta, los poemas están bien estructurados, ¿no? Bien detallados. El que escribe un poema, ¿ya? El que escribe un poema tiene mucho cuidado, ¿no? Tiene mucho cuidado que sus versos rimen, ¿correcto? Que sus versos rimen. Tiene mucho cuidado, ¿ya? Y la mayoría de poemas que ustedes puedan encontrar en los libros, en el internet, ¿no? En las revistas, fíjense ustedes, todos esos versos que ustedes tengan acceso, todos esos poemas que ustedes tengan acceso, van a tener 1 o 2 rimas al menos, mínimo, ¿no? Aunque hay poemas que no tienen rimas, ¿sí? Hay poemas que no tienen rimas. Hay poemas que sus sonidos son semejantes, son iguales. Y también hay poemas de que no, solamente las últimas letras coinciden, ¿no? Son iguales. Suficiente para eso, para decir que riman, ¿cierto? Muy bien. Entonces veamos la siguiente estrofa, observen. Murieron, ofrecieron. Mira, fueron Grao y Bolognesi, que murieron defendiendo del mal vecino su invasión. Nuestros héroes su vida ofrecieron, pues morir por la patria fue su pasión. Entonces acá tenemos esta palabra, ¿no? Eron, ¿no? Eron, orón también, ¿no? Hieron también, ¿no? Los últimos sonidos. Ahí está, ¿ve? Observen. Son las palabras, ¿no? Que riman, ¿no? Las palabras que riman. ¿Por qué? Porque terminan en un sonido igual o semejante, ¿no? Murieron, ofrecieron, ¿ya? También riman. Y también nos damos cuenta que también acá tenemos la terminación sion. Ahí está, ¿ve? También decimos que estas 2 palabras riman. ¿Ya, chicos? ¿Ya, niños? ¿Ya, niñas? Entonces, un poema está estructurado, ¿no? De tal manera que podamos nosotros identificar fácilmente los versos, fácilmente las rimas, las estrofas, ¿ya? Entonces, con este ejemplo, ¿no? Yo quiero que ustedes se den cuenta cuál es la estructura, ¿ya? ¿Cuál es la estructura de un poema? ¿Ya, niños? Muy bien, entonces, una vez dicho eso, ¿ya? El tema de hoy, pues, es el poema. ¿Ya, niños? El poema. El poema. ¿Ya? El poema. Y ustedes dirán, pues, ¿no? De que, ¿quién escribe los poemas, no? Lógicamente que los poetas, ¿cierto? Los poetas. Pero no solamente los poetas pueden escribir un poema, ¿no? Ustedes, ¿no? Ustedes también pueden escribir un poema. Yo también puedo escribir un poema, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un poema? ¿Ya? ¿Qué es un poema? ¿Ya?
El poema, vemos que acá el poema es un texto, ¿ya? El poema es un texto. Ahora sí, acá les voy a decir el otro texto que se nos viene, ¿no? Que ya van a aprender, ¿no? Es un texto poético. ¿Ya, niños? Es un texto poético. Hablamos de textos narrativos, descriptivos, instructivos, ¿cierto? Y hoy día, ¿no? En esta clase ustedes van a saber qué es un texto poético, en qué consiste un texto poético, ¿no? Y un ejemplo de un texto poético es el poema, ¿no? Otro ejemplo de un texto poético es la canción. Las canciones también tienen versos, las canciones también tienen rimas, ¿ya? Muy bien, entonces el poema es un texto poético, ¿no? Que sirve, ¿ya? Que sirve para, ¿ya? Para. Niños, no olviden que cada texto tiene una intención, ¿no? Tiene una finalidad. Los textos descriptivos, ¿no? Sirven para enumerar características, ¿no? Personas, animales, cosas, lugares. Los textos narrativos sirven pues para narrar hechos, ¿no? Hechos, ¿no? Los textos instructivos sirven para brindar indicaciones, recomendaciones, instrucciones, ¿verdad? Para la elaboración de algo, los textos instructivos, ¿ya? Y los textos poéticos, ¿para qué servirán? ¿No? Los textos poéticos sirven para expresar, ¿no? Para expresar emociones, para expresar sentimientos, para expresar ideas. ¿Acerca de qué? Del mundo que nos rodea. Vamos a escribirlo, a ver. El poema es un texto poético que sirve para expresar, ¿ya? Sirve para expresar emociones. Para expresar emociones, coma, ¿no? ¿Qué más? Sentimientos, ¿correcto? Para expresar emociones, sentimientos, ¿qué más? E ideas. Vamos a borrar esta partecita de acá. Sentimientos, ¿ya? Sentimientos e ideas, pensamientos, ¿no? E ideas, pensamientos también, ¿no? E ideas acerca del mundo que nos rodea. ¿Listo? Ahí está. Acerca del mundo que nos rodea. ¿Qué quiere decir mundo que nos rodea, niños? Significa que nosotros podemos escribir un poema ¿a quién? Al sol. También podemos escribir un poema al sol. Podemos escribir un poema ¿a quién? A mi colegio, ¿no? Podemos escribir un poema a mi pueblo, un poema al agua, ¿no? Un poema a mi mamá, a mi papá, a mi familia, ¿no? Entonces, en el texto poético, ¿no? En el texto poético, la persona, ¿no? La persona, ustedes, ¿no? Yo, los poetas, ¿no? ¿Qué hacen? Expresan sentimientos, ¿no? Expresan sentimientos, expresan emociones, ¿verdad? Acerca del mundo que nos rodea. En este caso, este autor, que no ha puesto su nombre, es un autor anónimo, ha escrito un poema al Perú, ¿no? Y dice, ¿no? Mi Perú es grande y generoso, desde Tumbes hasta Tacna, la heroica. Con el Titicaca y Machu Picchu majestuoso, fuiste la capital del imperio inca, ¿no? Hay énfasis, hay tono, hay musicalidad, ¿no? En cada línea, en cada verso. ¿Correcto, niños? Entonces, es en el poema donde el autor, donde la persona expresa todo lo que tiene adentro, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos acerca de algo. ¿Correcto? ¿Y cuáles son sus partes de un poema? Tiene partes, ¿no? ¿Tiene cuántas partes? Uno, o las siguientes partes. Tiene las siguientes partes. ¿Correcto? Tiene las siguientes partes. Enumeramos, a ver. 1, título, niños. 1, título. ¿Ya? Siempre hay un título. 2, ¿qué más tiene? Tiene estrofas. ¿Correcto?
tiene estrofas. 3, ¿qué más tiene? ¿Qué es esa línea de cada estrofa? Tiene versos. ¿Ya? Tiene versos. ¿Cierto? Si hablamos de partes, ¿no? ¿Y qué más? Tiene autor. ¿Ya? Tiene autor. Niños, tiene autor. ¿Sí? Tiene autor. Y que esos versos, ¿no? Esos versos tienen que tener rima. Tienen rima. ¿Correcto, niños? Tiene rima. Muy bien, entonces, si nosotros vamos al poema de allá, ¿cierto? Título, ¿no? Lo que podemos observar, título, es corto, ¿no? Es corto el título, una frase, si es posible decir, o una palabra, ¿ya? El título. Las estrofas, ¿ya? Las estrofas es el conjunto de versos, ¿ya? La estrofa es el conjunto de versos, ¿cierto? Y los versos, ¿no? El verso son la palabra, ¿no? Es la palabra, ¿ya? Es la palabra o conjunto de palabras o conjunto de palabras, ¿ya? Que forma las líneas de un poema. Ya está. Muy bien, entonces ahí está. Para que ustedes. Y el autor, pues, es el quien escribe, ¿no? Es el quien escribe. Resumiendo, niños, ¿no? Las partes de un poema, el título, ya lo vemos ahí. Las estrofas, el conjunto de versos. Los versos son las palabras o conjunto de palabras que forman las líneas de un poema y que tienen que estar escritos considerando rimas. Bien, niños, entonces espero que hayan entendido la parte teórica acerca de los poemas. A continuación, niños, van a desarrollar ustedes una hoja de práctica, ¿ya? Una hoja práctica y es de la siguiente forma, ¿ya? A ver, les muestro acá para que vayamos, para que sepan ustedes qué es lo que van a hacer, ¿ya? Muy bien, a ver. Muy bien. Les explico brevemente en qué consiste nuestra práctica. Esa es la práctica más corta que ustedes han podido observar. Pero no es así, ¿ya? A ver, veamos. ¿Qué es lo que dice? Práctica calificada, ¿ya? Escribe un poema a la bandera de 2 o 3 estrofas, ¿ya? ¿Qué más dice? Identifica sus partes, ¿ya? ¿Y qué tienes que identificar? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cierto? Título, las estrofas, y ahí pues están los versos, ¿verdad? Y cada verso tiene que tener, ¿no? Considerando algunas rimas. Y también tiene que tener su autor. Bien, niños, entonces, aquí, ese poema que ustedes escriban, lo pueden inventar, ¿ya? Lo pueden inventar o también extraer de cualquier bibliografía, ¿verdad? De repente de un libro o en el mejor de los casos, ustedes pueden inventar un poema, niños, ¿ya? Inventar o escribir de cualquier bibliografía que puedan encontrar. ¿Cuál es la finalidad de esta práctica? Que ustedes identifiquen, ¿ya? Que ustedes identifiquen sus partes, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la estructura, no? Entonces, aquí, por ejemplo, escriben el título, ¿cierto? El título de su poema. Ahí está, el título. Seguidamente, ¿no? Empieza acá, ¿no? Vienen acá ya sus estrofas.
¿cierto? Aquí hay esta línea es para un verso, esta otra línea, ¿cierto? Es para otro verso, no olviden, mayormente cada estrofa lo conforma 4 líneas o 4 versos. Miren, hasta ahí yo tengo una estrofa, ¿cierto? Tengo una estrofa. ¿Correcto? Muy bien. Pero la instrucción dice que hagas un poema con 2 o 3. Entonces acá puede ser otro, ¿no? Otro. Entonces, para un verso, para otro verso, para otro verso y para otro verso. ¿Ya? Y correspondería a otra estrofa. ¿Ya? Y acá consideran pues su nombre, ¿no? El nombre para el autor. ¿Ya, niños? Entonces, miren, ese es el trabajito de esta práctica, ¿ya? Es el trabajito de esta práctica que ustedes van a escribir un poema, ¿ya? Van a escribir un poema. Traten de conseguir o escribir un poema donde las últimas palabras, ¿sí? Rimen, ¿no? Donde las últimas palabras tengan rima, ¿ya? Mientras más rimas haya en una estrofa, va a tener un poquito más de tono, va a tener un poco más de musicalidad al momento de leerlo, ¿no? O recitarlo. Y hablando, niños, de recitar, ¿ya? A ver, la tarea o la actividad no termina aquí, ¿no? No termina aquí. Esta primera parte, ¿no? Esta primera parte es para que ustedes identifiquen, ¿no? El título, la estrofa, identifiquen también pues los versos, ¿no? Identifiquen los versos, identifiquen las rimas, ¿no? Esta primera parte. ¿Ya, niños? Esta es la primera parte, de la primera instrucción, ¿ya? ¿Cuál es la siguiente parte, niños? Una vez que ustedes ya escriben el poema, ¿qué van a hacer ustedes? El siguiente paso. El siguiente paso es aprender, ¿ya? Aprender y recitar, ¿ya? Van a aprender y recitar el poema, ¿ya? El poema. Voy a colocar acá poema anterior, ¿no? El poema anterior, refiriéndome pues a al que acaban ustedes de escribir, ¿ya? Al que ustedes acababan de escribir acá. ¿Listo, niños? Entonces, esa es la instrucción. Van a aprender y recitar el poema anterior, o sea, este. ¿Y, niños? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? ¿No? Lo van a aprender, pues, ¿no? Lo van a memorizar el poema y lo van a recitar. ¿Y qué van a hacer luego? Ya, una vez que ustedes aprenden, ¿no? Lo van a recitar, ¿ya? Lo van a recitar. ¿No? Y van a grabar un video, ¿ya? Van a grabar un video, ¿ya? Van a grabar un video del poema recitado. Lo van a grabar un video y ¿qué van a hacer luego que lo graban? Enviar al WhatsApp, ¿ya? Lo van a enviar al WhatsApp personal, ¿ya? No lo manden al WhatsApp del grupo, al WhatsApp personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿ya? Finalmente yo voy a hacer un consolidado, ¿ya? Voy a hacer un consolidado de todos los videos que ustedes me envíen y yo voy a hacer un consolidado, ¿no? Un consolidado de todos ustedes, un video consolidando los 12 poemas de cada uno de ustedes. Y ese videito, ¿no? Consolidando los de cada uno, va a ser publicado, ¿no? Va a ser publicado tanto en su WhatsApp de ustedes como en el WhatsApp del grupo. ¿Ya, niños? Entonces tienen toda esa tarea, ¿no? Escriben el poema, lo aprenden, lo recitan, ¿ya? Pero lo aprenden bien, ¿ya? Lo recitan, lo graban un video y me lo envían al WhatsApp personal para yo hacer un consolidado final. Chicos, muy bien. Acá un detalle también para escribir
¿ya? No olviden el proceso para escribir un texto. No olviden, ¿no? Planifico. No se olviden las partecitas. Planifico. ¿Qué más? Escribo. No olviden, escribo, si es que lo van a escribir, ¿cierto? ¿Qué más? Reviso, ¿sí? Y finalmente, pues, la versión final. Estos son los procesos para escribir un texto. ¿Ya, niños? Entonces, les deseo muchos éxitos, ¿ya? En la elaboración de esta actividad. Es muy importante para ustedes poder conocer las partes de un poema y de igual manera aprender a recitar los poemas, ¿no? Muy bien, niños, gracias por su atención.